Mis compañeros, Mario Cordero Chávez, Marlon Rodríguez Alfaro y mi persona Marisol Badilla Hidalgo, somos estudiantes de la Universidad San Marcos y cursamos la carrera de bachillerato en contaduría. El taller que presentaremos se titula ¿Cómo llevar tus finanzas personales correctamente? En los tiempos que estamos es importante poder conocer y saber cómo manejar adecuadamente el dinero. En este taller desarrollaremos diferentes objetivos, como por ejemplo diagnosticar la situación financiera personal. Es importante que nosotros podamos, por sí solos, poder manejar nuestras finanzas. También manejar responsablemente las deudas. ¿Quién en estos tiempos no tiene deudas? Pues todo el mundo. Pero lo importante es poder responder adecuadamente. También aprenderemos cómo elaborar un presupuesto básico mensual, conocer los principios básicos para una inversión y una protección financiera, crear hábitos de ahorro y un fondo de emergencia, el cual es muy importante, y aplicar lo aprendido en este taller en un caso práctico. La idea con este taller no es volvernos expertos en economía, sino aprender a manejar el dinero que recibimos y el dinero que gastamos para poder manejarlos adecuadamente. Las finanzas personales se pueden definir como aquellas decisiones que una persona va a tomar para poder administrar su dinero adecuadamente y de una forma eficiente, con el fin de que pueda cubrir sus necesidades actuales, futuras y alcanzar objetivos también. Ahora, ¿por qué son importantes las finanzas personales? Bueno, porque nos permite cubrir los gastos básicos sin dificultades. También porque nos reduce el estrés relacionado con el dinero, lo cual es algo vital y actual. Todos los días las personas pasamos estresados por el asunto económico, por la inflación, por los altos precios, por las diferentes cosas, el alto del combustible. Entonces, mantener nuestras finanzas adecuadas nos permite tener menos estrés. También nos permite conocer nuestras deudas excesivas, poder evitarlas y conocerlas también. Prepararnos para una emergencia. Nadie está exento que en cualquier momento tengamos una emergencia en la casa, a nivel médico, en la escuela, en la universidad. Entonces es importante tener un fondo para emergencias. También para poder alcanzar las metas. Existen las metas a corto, mediano y largo plazo, por lo cual es importante tenerlas. Ahora, conociendo nuestras metas, podemos pensar en una meta a corto plazo, ¿qué podría ser? Bueno, comprar una computadora. Si yo estoy en la universidad, voy a necesitarla. Entonces, es una meta a corto plazo, por lo cual es importante. También, si quiero ir de vacaciones, bueno, me voy a planificar para dentro de un año ir a pasear. Entonces, voy haciendo un ahorro con esto. También existen las de mediano plazo, que pueden ir de 1 a 5 años, como por ejemplo, bueno, quiero comprarme un carro, quiero iniciar un negocio o quiero pagar estudios universitarios para una licenciatura. También existen las metas a largo plazo, como cuáles, las que son de más de 5 años, como por ejemplo comprar una casa, financiar mi jubilación, generar una independencia financiera también. Por eso, es importante, que muchas personas puedan conocer, o con ese taller lo que se requiere es que todos podamos conocer cómo manejar adecuadamente el dinero. Pero el primer paso para eso es realizar un diagnóstico financiero. ¿Qué implica el diagnóstico financiero? Bueno, consiste en tres cosas. Primero, ¿cuánto dinero percibo? ¿Cuánto dinero gasto? ¿Y qué compromisos ya tengo? Cuando yo tengo claro los ingresos que recibo, ya sea porque tengo un salario fijo, porque lo hago por medio de las ventas, porque tengo una beca y solo me dedico a estudiar, porque tengo trabajo ocasional.
es importante conocer y valorar cuántos son mis ingresos mensuales. También los gastos que pueden incurrir, como cuáles, bueno, están los gastos fijos, ¿verdad? Innecesarios que podemos tener, como para la casa de alquiler. También otros gastos pueden ser los estudios, las salidas, la compra de ropa, la compra de comida, pagar la luz, pagar el agua, pagar el internet y un gran número de la lista que tengo que podría tener de gastos, pero es importante poder conocerlos. Ahora, también es importante las deudas. Necesito conocer a profundidad mis deudas, cuáles son las cuotas, cuáles son sus saldos, para entonces irlo planificando y no ir a ciegas. Ahora, una pregunta que podemos hacernos. ¿Cuánto gasta usted realmente en una semana? ¿Podemos pensar en eso en un momento? Es muy variable para cada persona, dependiendo también de la familia que tenga que cuidar. Entonces, eso puede variar grandemente. Como segundo paso, tendríamos que formar un presupuesto básico. Bueno, el presupuesto, después de haber hecho el diagnóstico, es un plan donde lo voy a realizar de forma mensual y este presupuesto me va a ayudar a evitar gastar más de lo que ya tenía. Entonces, si yo me planifico adecuadamente y le doy el destino apropiado al dinero, voy a poder vivir mejor. Muy bien. Por ejemplo, una fórmula simple. Ingresos menos gastos necesarios, menos ahorro, menos deuda, me va a dar el disponible para mis gustos. Suena muy contradictorio, ¿verdad? Pero es importante saber cuánto me ingresó. ¿Cuáles son mis gastos necesarios? Como lo podemos ver en el gráfico. También de esos ingresos yo debo de guardar para ahorrar, aunque sea 1,000 colones por semana. Lo ideal es que sea más, pero que podamos ahorrar. También que tengamos nuestro dinero para pagar nuestros compromisos. Todas las deudas deben honrarse. Son compromisos adquiridos y por lo tanto debemos de cumplirlos. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un estudiante que gana 150,000 colones. Y entonces ese estudiante va a repartir lo que son los gastos necesarios, lo que son las deudas, lo que es el ahorro y lo que es para varios. En esos varios que entra, bueno, mis gustos. Resulta ser que hoy me antoje y quiero comer pizza. No es un gasto necesario, ¿no? Porque tengo comida en la alacena. ¿Eso implica una deuda? No, es un gusto que me voy a dar, pero sí lo tengo. Pero para yo poder saber esto, tengo que hacer mi presupuesto y saber, bueno, en el mes lo que tengo disponible son solamente 10,000 colones para poder darme un gusto. Entonces, para no poder salirme de esto. Por eso es sumamente importante hacer el presupuesto. Ahora, los gastos y los ingresos deben de registrarse, no deben quedar en la memoria. ¿Por qué? Porque se olvidan. Entonces, por eso es importante tener un cuaderno, tener un Excel, tener una nota en el celular para poder así ir respetando conforme ingresa el dinero y poder ir cancelando lo que se debe. Ahora, hay una trampa muy grave que se da, que es el gasto hormiga. Resulta ser que son gastos que tenemos que no nos damos cuenta. Por ejemplo, son compras pequeñitas que van sumando y van sumando a la semana y van sumando al mes. Aquí tenemos, por ejemplo, esto acá. Tenemos que una persona gasta 3,000 colones diarios en un café, en un buen café. Resulta ser que en el mes de julio a esa persona le ingresaron 300,000 colones de salario. En esos 3,000 colones del café diarios, en ese mes gastó 60,000, para lo cual me quedan solamente 240,000. Si yo no vi mi presupuesto antes y lo que tenía disponible para mis gustos
Eran 40.000 colones, estoy en problemas. Me hicieron falta 20.000 colones para poder cubrir los diferentes gastos y deudas que tengo, además del ahorro que debo tener. Resulta ser que en el mes de agosto me vino un buen aumento de salario. Resulta ser que me aumentaron a 500.000, pero igual sigo consumiendo el café. Y resulta ser que ese mes gasté 75.000. Mi disponible fue únicamente 425. Igual, si el presupuesto ese mes era para gustos de 50.000 colones, me pasé 25. Entonces, por eso no hay que eliminar todo, sino que hay que reducir, hay que valorar lo que recibimos y vigilar que ese presupuesto se cumpla. Con esto, ahora pasaremos a la parte importante igual acerca del ahorro y las metas y el manejo adecuado de las deudas con nuestro compañero Marlon Rodríguez Alfaro. Tardes, estimados. Todo un gusto. Mi nombre es Marlon Rodríguez. Yo les voy a hablar sobre el fondo de emergencia, el ahorro, las metas financieras y la deuda. El ahorro es esto que nosotros guardamos mes a mes para poder hacer una reserva de dinero, ¿verdad? Sin embargo, la gente toma como si fuera un hábito de qué es lo que nos sobra al final de los ingresos y los egresos que tenemos, ¿verdad? Si me sobraron 10.000 colones, eso es lo que voy a guardar. Si no me sobró nada, no guardo. La intención del ahorro es que sea un monto fijo, que sean 5.000, 10.000, 15.000 colones por mes, por quincena. Obviamente, entre más sea, es mejor. Sin embargo, eh, no es práctica que la gente lo haga de esta manera, ¿verdad? Cuesta mucho ahorrar porque es más fácil, ¿verdad? Gastar que ahorrar. Sin embargo, hay diferentes métodos que se pueden utilizar y que no necesariamente uno pueda tener disponibilidad de ese dinero. Por ejemplo, hay dos maneras que son, digamos, las más simples de poder ahorrar. La primera es la que normalmente hace la gente, es que le solicita al banco donde se le paga el salario que le haga un rebajo automático apenas se le acreditan los fondos a su cuenta, y ese es un monto fijo y el banco le va guardando quincena a quincena o mes a mes, dependiendo del método que utilizó, le va guardando ese dinero. Entonces, por ejemplo, si dicen, no, vamos a ahorrar 20.000 colones por mes, entonces al final del periodo, normalmente es a un año, al final del periodo el banco le guarda a usted sus 240.000 colones sin tocarle nada, ¿verdad? Porque esos son ahorros suyos íntegros. Sin embargo, digamos como un beneficio de hacerlo así es de que el banco le paga intereses por tener ese dinero guardado. Obviamente, entre más sea, el interés va a ser más alto. Bueno, la ganancia de interés, la utilidad de interés. Em, también la más recomendable, pero no es para todos porque ahí depende del patrono, ¿verdad? En los trabajos, en la asociación, usted puede guardar dinero. En mi caso, por ejemplo, darles un ejemplo, yo guardo, a mí me descuentan un 3% en la asociación de la empresa donde yo estoy, y el patrono da un 2.5. Eso estamos hablando que es bastante, ya cuando se habla de un 3% mensual del salario de uno, ¿verdad? Y después el 2.5 que le adicional el patrono porque sí, ¿verdad? Porque de eso se trata la asociación. Es una buena manera también de ahorrar y el patrono también le aporta a usted un porcentaje, pero eso sí, ese ahorro usted solo lo puede tocar en casos de, digamos, que se sale de la asociación o directamente una renuncia, un despido o una desvinculación con el patrono, ¿verdad? Em, la gente piensa que el fondo de emergencia es el de ahorro. No, el de ahorro es para sus proyectos, que ahora vamos a hablar sobre el tema de las metas, ¿verdad? Las metas financieras. Pero el fondo de emergencia es en caso de alguna enfermedad, que usted no llegue y guarde 50.000 colones por mes de su salario para poderse comprar algo, ya sea, no sé, una pantalla, irse de vacaciones, que quiera unas tenis nuevas y utilice ese fondo también como fondo de emergencia y llega y dice enferma a alguien, ¿verdad? O usted mismo.
y tiene que utilizar ese fondo de que usted tenía de ahorro. No es la idea. La idea es de que si se puede, en el caso de hacer un ahorro y fraccionar ese monto en porcentajes donde usted pueda equilibrar, digamos, según la necesidad. Por ejemplo, voy a guardar 50,000 por mes, pero 30 van a ser de ahorro exclusivo, 10 para pagar el marchamo, no sé, por ejemplo, y otros 10 para fondos de emergencia. Entonces usted, eso por quincena, usted ya puede tener ahí 150,000, pero sabemos que esos 150,000 no todo es para ahorro íntegro, sino que hay un fondo de emergencia en caso de y otro para el tema del marchamo. Como le digo, esto también en los bancos, yo lo recomendaría hacer así. En los bancos usted puede solicitar que se lo descuenten de un solo de su salario y ellos se lo dividen, se lo fraccionan y usted puede tener varios y ver cuánto es el monto que tiene en cada uno de sus ahorros, ¿verdad? Ya el fondo de emergencia sí habría que tenerlo más íntegro, más, porque como le dije, cobran una penalización por sacarlo antes. Entonces, si se ocupa la emergencia en 4 meses, no puede tener ese dinero ahí un año, ¿verdad? Entonces, el fondo de emergencia sí se requeriría, como por decirlo así, tenerlo debajo del colchón, ¿verdad? Las metas financieras, este, es un método que la gente utiliza para poderse comprar las cosas, ¿verdad? Porque ya como hay mucha gente que tiene la posibilidad económica de poder decir, me voy a comprar, no sé, unas tenis de 60,000 colones y ya listo, los compró. Como hay gente que no puede, ¿verdad? Entonces tienen que ir ahorrando, tienen que ir. Eso, digamos que hay metas financieras a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ¿verdad? Que podrían ser unas metas a corto plazo, eso, unas tenis, ropa, que quiero arreglar algo en la casa, una pared, o hacer un cuarto, ampliar el baño. Eso serían, digamos, a corto, mediano plazo más o menos. Y también se tiene que ver la importancia de él, ¿verdad? Como lo dice aquí, que especifica qué es lo que quiero lograr, cuánto necesito para eso. Realista con mi ingreso. Si yo quiero decir, no, es que yo quiero un carro en un año. Ajá, y a usted solo le sobran, no sé, 50,000 colones por mes, eh, puede que se pueda comprar un carro muy humilde, pero hay que ver si realmente es lo que usted requiere, ¿verdad? O ver si hay algunas otras maneras financieras donde usted pueda ampliar sus ingresos o disminuir sus gastos para aumentar sus ganancias y poder ahorrar un poquito más, ¿verdad? Em, y las metas a largo plazo, ¿verdad? Estamos hablando ya que son casas, que son vehículos, en todo caso sería a largo plazo también. A largo plazo es más de un año, entonces yo los consideraría por ahí, o si se puede dar la solvencia económica de poder sacar 150,000 por mes y guardarlos, estaría muy bien, ¿verdad? O más, también es una manera de verlo. Entonces, aquí es, digamos, por ahí el ejemplo que damos ahí, ahorrar 60,000 en 3 meses para una computadora usada. Entonces, se hace en 3 meses, se divide 60,000, 20,000 por mes y eso es lo que uno va a intentar sacar. Obviamente, como van a ver en esta charla, el tema del presupuesto es muy importante para ver cuánto se puede ahorrar. Usted no puede llegar y decir, voy a ahorrar 60,000 colones cuando realmente lo que me sobran son 30. Entonces ahí es donde tenemos que ver realmente si hay que disminuir gastos y aumentar ingresos, o si se pueden hacer las dos sería perfecto, pero muchas veces los ingresos son fijos, ¿verdad? Entonces, lo que recomendaría yo es disminuir gastos. Gastos hormiga, por ejemplo, que son los que mi compañera habló. Y eso es lo que vamos a hablar en esta última sección, donde vamos a hablar manejo responsable de las deudas. Esto quiere decir, o sea, hay muchos tipos de manejos de responsables de deudas y también necesidades, porque hay deudas, como le indica ahí, una deuda útil sería el estudio, el medio de transporte, que sería el vehículo, moto o inclusive algún medio de transporte como el tren, ¿verdad? Los estudios son muy importantes, es una deuda que al final a largo plazo le va a dar frutos. Una inversión razonada, algún negocio, un emprendimiento también, son deudas que usted sabe que al final les va a poder sacar rentabilidad o le hace su vida más fácil,
porque el transporte, a pesar de que sea un gasto, le da mucha solvencia en cuanto a su tiempo, ¿verdad? Deudas peligrosas, las apariencias, impulsos y gastos innecesarios. Esos, muchos pecamos de ellos, sí, ¿verdad? Pero las apariencias, ¿qué quiere decir? Ah, es que me quiero comprar una camisa, pero cuesta 20,000 colones. Y yo, pero si hay camisas de 10,000, 8,000, o inclusive menos, ¿verdad? Si se ponen a buscar bien, o impulsos que lleguen y se van a restaurantes y cuando realmente deben revisar su presupuesto y ver si están haciendo un apartado donde puedan hacer esas salidas, ¿verdad? Si no tienes apartado esos para gastos innecesarios o salidas, muchas veces se convierten en impulsos y en deudas peligrosas, porque usted, si no es ordenado, se puede descontrolar financieramente y caer en gastar más de lo que debe, ¿verdad? Y el pago mínimo. El pago mínimo, esto es con las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, como dice mi papá, ¿verdad? Es para las personas que saben usarlo, es la mejor herramienta, ya sea para inversión, ya sea para estudio, ya sea para sus compras del día a día, pero tienen que saber usarlas. Yo tengo varios ejemplos, tengo un ejemplo de un conocido, ¿verdad? Que no voy a decir el nombre, pero él cuando ahorita ya tiene más de 40 años, ¿verdad? Y él me contó, que cuando tenía 19 años sacó su primera tarjeta de crédito y a nadie le explicó nada, no sabía nada financieramente, ¿verdad? Y él llegó y sacó una tarjeta de crédito, creo que le han dado como 1,500,000. Y esta persona llegó y se fue y se compró un carro con ese 1,500,000. Este, y entonces, ¿qué pasó? Que él veía al banco y decía, pago de contado, pago mínimo. Eso siempre lo sacan las tarjetas de crédito. Usted puede sacar una tarjeta de crédito. Por darle un ejemplo, es un préstamo que le hace el banco y que usted tiene que pagar después del corte de la tarjeta. Pero, sin embargo, em, hay dos métodos de pago. Está el pago mínimo y el pago de contado. Si uno paga el de contado, son sus compras. Por ejemplo, si yo me compré este mouse me costó 20,000 colones, no sé. Y usted llega y lo compra con la tarjeta, todo bien. Al corte de la tarjeta, el banco le va a decir son 20,000, él no le va a cobrar intereses porque él solo se le prestó el dinero para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que dice pago de contado 20,000 y abajito dice pago mínimo. Y dice, no sé, 3,000 colones. Y la gente, solo 3,000 el pago mínimo, puedo pagar esto y el siguiente mes pago el resto. No, ese pago mínimo es una trampa, no es una trampa porque ellos lo dicen en los documentos que les dan antes de que ustedes firmen, ¿verdad? Pero las tarjetas, pero la gente no lo lee, evidentemente. Ese pago mínimo lo que dice es que usted puede pagar ese mínimo, pero le van a cobrar intereses de por medio. Y esos intereses en tarjetas de crédito son altísimos. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona paga el mínimo, sigue metiéndole intereses, sigue metiéndole intereses, sigue metiéndole intereses, y cuando usted ve, se le rebasó la tarjeta, tiene que pagar un montón y ya la persona no puede pagar de lo que le están cobrando, ¿verdad? Entonces, para volver al ejemplo que estaba dando, esta persona compró el carro, vio el pago mínimo y dijo, uy, es poquito, pagó el pago mínimo y se fue acumulando hasta que colapsó, el banco lo llamó y tuvieron que embargarlo, evidentemente, ¿verdad? Porque era ya un monto que se sobrepasaba los ingresos de él. Entonces, como recomendación les doy, si van a sacar tarjetas de crédito, pueden sacarlas, la gente las ve como algo tabú. Realmente, si uno sabe usar las tarjetas de crédito, le puede sacar millas, puntos y sin pagar nada de interés. Entonces, yo sí, las tarjetas de crédito las recomendaría 100%, siempre y cuando sepan usarlas y no gasten más de lo que ingresan. Si a usted le sobran 200,000 colones, no gaste 250,000 en la tarjeta porque después no va a poder pagarlo. Entonces, esa sería mi recomendación principal. No verlo como algo tabú, porque cuando yo saqué mi primera tarjeta de crédito, mi papá me dijo, Marlon, ¿estás seguro? Y yo, sí, o sea, si se saben usar, bueno, él me dijo, si sabe usarla, sí, pero igual se asusta porque nunca ha tenido, porque no le gustan, ¿verdad? Por lo mismo, porque la gente antes era, uy, no, no vamos a sacar esto. También,
comentarles de que hay extra financiamientos en las tarjetas, donde no cobran interés por compras altas. Entonces, por ejemplo, yo lo veo como algo igual al ahorro, pero es mejor el ahorro, evidentemente, que es de que yo puedo comprar igual este mouse en 30,000, pero yo sé que no tengo solvencia para pagar 30,000 en el mes. Entonces, ¿qué hago? Lo divido entre 3 meses, me cobran una pequeña comisión, a veces no cobran nada, dependiendo de la tienda, dependiendo de las ofertas, ¿verdad? Porque hay unas con back, cosas así, que andas a 0 a 3 meses y así. Esas son muy buenas para comprar así y no te cobran interés de nada y puedes comprarlo a plazos. Ese sería también allá más de un año y cosas así. Más que todo para las personas que no se pueden dar el lujo por temas financieros, ¿verdad? Que hay responsabilidades, casa. Yo en mi caso soy padre de familia y universitario y todo, entonces uno tiene que ahí de jugarse, la verdad. Pero siempre y cuando nunca sobrepasarse de lo que no pueden pagar, ¿verdad? Entonces, esta sería mi parte. Espero que les haya servido. Bien, ahora que ya vimos cómo diagnosticar nuestras finanzas, hacer un presupuesto y ahorrar con metas claras, vamos al siguiente paso, que es invertir y proteger nuestro dinero. En esta parte que es la inversión básica, lo que se busca es entender cómo poner nuestro dinero a trabajar, sin caer en riesgos innecesarios y también cómo cuidarnos y evitar lo que son algunos errores comunes. Em, Dentro de lo que es la inversión básica se tiene la definición que es un poco como clara y es invertir significa poner el dinero a trabajar para obtener un rendimiento o una ganancia. No es apostar ni confiar como en promesas mágicas de que el dinero vendrá fácil, ¿verdad? Una regla práctica de esto es que nunca se invierte dinero que se necesita para emergencias. Primeramente, lo que se debe hacer es seguir como en el orden correcto que se señala acá. Un presupuesto, luego como segundo punto hacer o tener un fondo de emergencia, luego lo que es un control de deudas y por último ya sería la inversión informada. Como ejemplo, puede ser tal vez un joven o una joven, cualquiera de los dos, que ya tenga más o menos, o sea, que por mes tenga una cierta cantidad de dinero y que decida invertir en un certificado de depósito a plazo en un banco local. Si bien es cierto, no es mucho el dinero porque al principio los rendimientos no son tan altos y también depende de la cantidad, pero se puede empezar a generar intereses sin un riesgo alto. Dentro de las alertas, y como se mencionó anteriormente, de manera un poco no tan detallada, si alguien promete ganancias rápidas y seguras, probablemente puede ser una estafa. Esto hay que tenerlo claro, que no siempre se debe de confiar en esas cosas. Como siguiente punto tenemos lo que es la protección financiera y en esta tenemos unos 5 puntos claves. Empezaremos con lo que es no compartir claves ni códigos bancarios. Es usual que en nuestro país, y si bien es cierto, es un ejemplo como muy local y presente en estos días, que es recibir llamadas de supuestos bancos o entidades financieras pidiendo lo que son este tipo de datos que aparte de ser confidenciales son sensibles y nos pueden afectar ya que los usan para robar nuestro dinero, ¿verdad? Básicamente. En esto sí hay que enfatizar y tener como una regla muy clara y simple que es que ningún banco pide claves por teléfono. Luego, como siguiente punto, tenemos lo que es revisar los estados de cuenta mensualmente, que no haya algún dato ahí como alterado, una suma de más o algo por el estilo. Comparar los precios antes de comprar. Esto es una práctica que se puede hacer igual, de forma recurrente, ya sea en establecimientos como supermercados y demás, ¿verdad? Luego, una protección financiera muy importante es no firmar contratos sin entenderlos. Si bien es cierto, dije contratos, pero también puede ser cualquier eh, otro ejemplo u otro caso en el que usted tenga que poner su firma para acordar algo. Por ejemplo, con algún préstamo o igual para la compra de algún bien o una venta
por las distintas cláusulas o a veces condiciones que pueden ser que nos desfavorezcan. Y también como otra parte, otro punto muy importante de la protección financiera es separar el dinero de lo que es como nuestro tanque de oxígeno, o se le llama tanque de oxígeno, o si bien como un ahorro para alguna emergencia. Ok, como siguiente les propongo lo que es una actividad práctica. Es bastante sencilla y como ustedes pueden ver, la vamos a desarrollar acá. Primero vean esta tabla con 6 columnas, la cual se compone de varios gastos o cuentas que tenemos al mes. Como lo es, primeramente, y vamos a irlos viendo de uno en uno. Transporte, 35.000 colones. Podemos usar en este caso esta moneda, que es la que se usa aquí en el país, ¿verdad? Comida, 50.000. Internet o en el celular, ¿verdad? Lo que son 18.000. Salidas, que pueden ser a comer o actividades de ocio, lo que le guste hacer, qué sé yo, cuando tiene algún tiempo libre. 25.000. Compras pequeñas, que puede ser, qué sé yo, lo más común, comprar un refresco en algún momento que uno esté como camino al trabajo, o un desayuno, cuestiones así. 22.000. Y una deuda mensual, que puede ser de cualquier tipo, que se gastan 20.000. Estos son los gastos que tenemos mensualmente. Y según el caso, como se indica acá, tenemos un ingreso mensual de 180.000. Ante esto, ya luego de revisar, tenemos una pregunta generadora, ¿verdad? Como viene aquí indicado en el recuadro de abajo, que dice: ¿cuánto queda disponible y qué se puede reducir? Si gustan, pueden pausar el video por unos momentos, analizar la situación, ¿verdad? Lo que es este caso práctico, y ya a continuación les daré lo que es la respuesta. Ok, continuando con lo que es la actividad práctica, se les había puesto o se les había planteado lo que era una pregunta de cuánto queda disponible y qué gasto se puede reducir con base en esta tabla, ¿verdad? Que teníamos de los gastos que se tenían mes a mes. Si sumamos primeramente cada cantidad, y si gustan pueden sacar la calculadora de sus celulares o demás, tenemos los 35.000, ¿verdad? De lo que es el transporte, 50.000 de comida, los 18.000 de lo que es el internet o el celular, puede ser el plan postpago, o ahora que hay promociones, ¿verdad? Que usted puede pagar por ambos servicios, lo que son las salidas de 25.000, las compras pequeñas de 22.000 y la deuda mensual. Si sumamos todo eso son 170.000 en gastos, nos quedan 10 disponibles. Ahora bien, ya respondimos una de las interrogantes que había, que era cuánto había disponible. Y la otra parte es, ¿y qué gasto se puede reducir? Aquí es la parte donde tenemos que analizar y ver también qué gastos son fijos al mes, como lo es el transporte, en caso de que tenga que movilizarse para ir al trabajo, como de la comida, ¿verdad? Y también el tema de la comunicación con el celular y demás. En este caso, o en estas cuentas, por decirlo así, las salidas y las compras pequeñas es en donde podemos reducir y tratar de manejar o tener un control más detallado de lo que es este gasto. Entonces la respuesta sería cómo reducir en estas cuentas, analizar qué es lo que se está gastando mes a mes en esto para llegar a este monto de 25.000, y en las compras pequeñas qué estamos haciendo u obteniendo para llegar a ese monto de 22.000, ver qué es necesario o no, ¿verdad? Y ya luego lo que sería ahí tener como un poco más de control y reducir ahí esas cuentas, y así tener dinero disponible, ya sea para lo que es una eventual emergencia, o bien realizar una inversión como lo detallamos anteriormente. Vamos con lo que son los errores comunes a evitar. Esta parte del taller es muy importante porque detallaremos y explicaremos algunos de los puntos que nos van a servir para no manejar nuestro dinero de manera incorrecta. Como primer punto tenemos lo que es gastar sin registrar. ¿Por qué es importante registrar nuestros gastos?
Pues si registramos, si ponemos los datos en una aplicación, por ponerles un ejemplo, o manualmente, o un Excel o demás, en qué gastamos, nos estamos dando cuenta y en qué se nos está yendo la plata, básicamente, ¿verdad? De ahí la importancia. Como les acabo de decir, existen aplicaciones, por ejemplo, yo uso una en la cual yo registro en qué se me dan mis gastos. Por ponerles un ejemplo, en un día entre semana, eh, en la pura mañana me monto al bus, pago 485 colones y ya eso lo registro en una cuenta que se llama pasajes de bus. Entonces ya ahí va pasando el día y tal vez a media mañana me compro un batido o un jugo de naranja y ya lo registro ahí como jugo de naranja que me costó 1500 colones. Y así lo voy haciendo durante los días, las semanas y ya en el mes yo ya tengo como mapeado o me es más fácil ver en qué estoy gastando la plata. Como segundo punto son las compras por impulso. Comprar impulsivamente es algo complicado porque hay muchas personas que tal vez no controlan eso, ¿verdad? Y siempre es necesario tener en cuenta antes de comprar si es necesario o no, como para no caer en ese error, ¿verdad? De comprar solamente por gastar el dinero o por tener algo que tal vez en ese momento no lo necesitamos. Como siguiente punto está ahorrar solo si sobra. Esto sí es un error muy común, ¿verdad? Que tenemos que evitar y como una solución tal vez son los ahorros automáticos. ¿Por qué? Porque así no tenemos como a la vista el dinero. Entonces, el dinero que estamos ahorrando, ¿verdad? Obviamente. Entonces, esta puede ser como una opción más eficiente o más fácil de así nosotros ahorrar sin sentir que estamos ahorrando, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque ahí así no se tiene como esa disciplina del ahorro o nos cuesta un poco como manejar esta situación del dinero. Recurrimos a lo que es pagar lo que tenemos que pagar de las obligaciones, gastar en cosas personales y demás. Y por último, si sobra, ¿verdad? Si queda algo, lo ahorramos, ya sean así 5,000, 3,000 y a veces decimos, no, mejor ahorro la otra quincena o ahorro el siguiente mes. Entonces, por ahí, esas son una de las opciones. Pagar solo el mínimo. Este de pagar solo el mínimo aplica en lo que son las tarjetas de crédito. Es importante que si bien es cierto ya se está en la situación de que está pagando una tarjeta de crédito y demás o tiene una cuenta muy alta, ¿verdad? En una tarjeta de crédito, eh, que reacomode sus ingresos y demás para que no solamente pague el mínimo, sino también para que vaya aportando y la deuda vaya disminuyendo. Esto hace que el mínimo del siguiente mes sea un poco menos y o sea menor y también por un tema de los intereses, ¿verdad? Que si bien es cierto, si usted paga solo el mínimo, con el pasar del tiempo los intereses van a ser más altos, la cuota más alta y ahí se complica un poco lo que son nuestras finanzas. Como siguiente punto tenemos lo que es endeudarse por aparentar. Y un ejemplo claro, perdón, puede ser una persona que compra un celular por 500,000. Uno de los nuevos que salieron, quiso comprárselo porque tiene una cámara muy buena y porque además, y lo compra a crédito. Al final del tiempo, digamos, una vez que ya lo paga, ya sea con una operadora de telefónica o demás, sumando los intereses, las cuotas y todo, se pagó 700,000, es decir, 200,000 más del valor que tenía el celular. Al final de cuentas, si nos ponemos a ver, ese dinero pudo haber sido invertido como en el fondo de emergencia, que ya lo hemos mencionado, ¿verdad? O bien en una inversión. Entonces, por eso es que se menciona este punto y tenemos que tener claro, ¿verdad? Que endeudarse por aparentar es un error común que debemos de evitar. Y por último, el invertir sin entender. Ahora hay muchos mecanismos de inversión o muchas formas también de que la gente ofrece y pinta un panorama de que se puede ganar plata fácil. Y esto no es así. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de colocar nuestro dinero. Porque si bien es cierto,
hay que tratar de buscar como opciones y formas de ganar dinero, pero también hay que tener como cierta inteligencia, ¿verdad? En dónde lo ponemos y demás, porque al final de cuentas, no es como algo tan fácil como, ¿verdad? O sea, cuesta mucho dinero, cuesta ganarse el dinero como para perderlo así de fácil. Esos son de los errores comunes que debemos evitar y tener presentes en todo momento.